Abran su Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y quisiera decirles que vamos a terminar el capítulo 3, pero no va a ser así, porque hay un par de cosas que queremos ver en este capítulo 3, especialmente al final del capítulo, que tenemos que tomarnos un poco de tiempo para poder explicarlas, porque a través de esos pasajes se han introducido algunas doctrinas falsas a la iglesia, pero no vamos a hablar de ello hoy. Vamos a ver primera epístola de Pedro, capítulo 3, y hoy vamos a estar comenzando desde el versículo 12. ¿Ok? Vamos a orar una vez más. Señor, al abrir tu palabra, instrúyenos, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y ayúdanos a ver lo que tú tienes en ella para nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ok, el capítulo 3 de Primera de Pedro creo que ha sido un capítulo muy instructivo, ¿verdad? Para todos nosotros, no importa en dónde nos encontremos ahorita nosotros en nuestro caminar por esta tierra, nuestro peregrinar. Ha hablado a diferentes grupos de personas, ha hablado a todo el grupo de cristianos como tal, pero también se ha dirigido Pedro a ciertos grupos en especial. Se dirigió a los siervos y cómo deben de comportarse con sus amos en aquel tiempo, y lo aplicamos nosotros a los trabajadores de nuestros días y cómo deben comportarse hacia sus patrones. Y vimos también lo que los amos o patrones deben de hacer para con sus siervos o empleados. También vimos cómo Pedro nos llama como cristianos a vivir, a tener una buena conciencia, ¿sí? A tener una buena conciencia, a todos estar en un mismo sentir. Nos dice en el versículo 8, a todos, no necesariamente pensar igual en todo y estar completamente de acuerdo en todo, porque eso sería imposible. Todos vamos a tener desacuerdos en tal o cual cosa. Pero nos llama a todos a tener un mismo sentir en cuanto a nuestro comportamiento hacia los demás. Cuando estamos en Cristo nos llama a ser compasivos, misericordiosos, amigables, amarnos fraternalmente, a no devolver mal por mal ni maldición por maldición. Nos llama a bendecir para que podamos recibir bendición también. Y nos llama también a que si queremos amar la vida, ¿sí? Se nos dice ahí en el versículo 10, que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Deben apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Creo que está muy clara la instrucción ahí, ¿verdad? Deben apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Y a menudo es difícil, el mal está todo a nuestro alrededor, el mal lo vemos en la televisión, lo escuchamos en los que todavía escuchamos radio, lo escuchamos en el radio, los que descargan canciones del internet, lo escuchan en las canciones que se escuchan, etcétera, etcétera. Hay mal todo a nuestro alrededor, se nos llama a apartarnos de ello, ¿sí? Señor no nos saca del mundo, pero sí nos llama a ser diferentes al mundo, ¿verdad? Y entonces es una gran exhortación de Pedro para nosotros. Se nos llama a hacer el bien. Tenemos que hacer el bien. Y todos, creo yo, que ninguno de nosotros que estamos aquí, creo también que ninguno de los que nos están viendo ahorita en Facebook o en YouTube, no saben, no conocen la diferencia entre el bien y el mal. La diferencia entre el bien y el mal es muy obvio. Si vemos las cosas detenidamente, sabemos qué es lo que está mal, sabemos qué es lo que está bien. Y podemos apartarnos de ello. Y si tuviéramos alguna duda, entonces debemos buscar consejo para saber si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Pero si hay cualquier cosa que nos aparte de Dios, aunque no sea malo lo que estamos haciendo, buscando hacer, debemos apartarnos de ello, porque lo peor que podemos hacer como hijos de Dios es apartarnos de nuestro Padre Celestial. Entonces, si hay cualquier cosa que nos esté apartando de Dios, debemos desechar eso, porque lo que queremos como hijos de Dios es tener una relación mucho más estrecha conforme vamos caminando por nuestro peregrinar aquí en la tierra. Sí, queremos tener una relación más cercana a Dios que la que teníamos cuando comenzamos. Y a veces parece ser que nuestra relación con el Señor es mucho más fuerte cuando comenzamos que cuando caminamos un poco de tiempo en el Señor, ¿verdad? Y no debe ser así, ¿verdad? Entonces debemos de guardar, de refrenar la lengua del mal y los labios no deben mentir, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz. Escucharon eso, lo vimos la semana pasada, buscar la paz y seguirla. Debemos buscar todo lo que lleve a la paz. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de buscar tener paz con todos, ser hombres y mujeres de paz, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, porque en todos esos lugares debemos de buscar la paz. A menudo Satanás mete la cola en todos esos lugares de los que estoy mencionando y a menudo la paz se pierde.
¿sí? Y en ningún lado hace por donde se pierda la paz más que en el hogar, ¿no es cierto? En el hogar, ¿cómo quiere meter cizaña? ¿Cómo quiere meter divisiones, verdad? Y luego lo segundo es la iglesia, ¿verdad? Son dos cosas contra las que Satanás siempre va a estar luchando con mucha pasión. La iglesia y el hogar. El hogar porque es en donde creamos a nuestros hijos y les enseñamos, ¿verdad? Acerca del Señor, cómo seguir, lo que hacer, etc. La iglesia porque aquí somos instruidos todos, padres e hijos, ¿sí? Para seguir al Señor. Ahora, noten lo que dice en el versículo 12, que es donde comenzamos hoy. Nos llama a hacer todas esas cosas que nos dijo antes. ¿Por qué? Noten, porque los ojos del Señor, déjenme cambiar de notas aquí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Digo, podríamos pasar aquí estudiando este versículo unas 3, 4 semanas y no llegaríamos a la profundidad de lo que se nos está enseñando aquí. ¿Cuántos sabemos que Dios es espíritu? Todos, ¿verdad? Los espíritus no tienen ojos, ¿verdad? Los espíritus no tienen oídos, ¿verdad? Pero noten lo que se nos dice aquí acerca de Dios. Se nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Sí? Los ojos del Señor están sobre los justos. Vamos a ver aquí, la bendición más grande que como cristianos podemos recibir de parte de Dios, aparte de la salvación, ¿saben qué es? Que sus ojos están puestos en nosotros. Imagínense, el Dios eterno, el Dios creador de cielos y tierra, el Dios perfecto y justo, tiene sus ojos sobre nosotros. Y no tiene sus ojos sobre nosotros como nosotros a veces decimos, te estoy guachando, Rudy, te estoy viendo. Así es que no te vayas a salir del huacal porque, ¿verdad? Te va a caer encima la ley, ¿verdad? No, nos está viendo como un padre que cuida a sus hijos, como un padre que vela por sus hijos. Como un padre que está... ¿Se acuerdan cuando les enseñaron a caminar a sus hijos o cuando sus hijos andaban queriendo aprender a caminar y de repente se pusieron de pie delante y decían, míralo, se paró, ¿verdad? Y luego como que quiere dar un paso y ustedes, ¿qué fue lo primero que hicieron? Especialmente las mamás. Se acercaron rápido para en caso de que se cayera, ¿no es cierto? Esa es la forma en la que aquí se nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sí? Esa es la bendición más grande que Dios nos puede dar, que está pendiente de nosotros, que nos está cuidando, que está viendo lo que estamos haciendo de nuevo, no para castigarnos, sino para cuidarnos de que no vayamos a caer y lastimarnos más de lo que nos tenemos que lastimar. Porque va a haber lastimaduras, ¿no es cierto? Algunos de nosotros tenemos bastantes lastimaduras de caminar con el Señor y tratar de ser fieles a Él. Pero Él nos está cuidando. Es más, ustedes saben que la bendición que Dios mandó a Moisés y a Aarón que pronunciaran sobre el pueblo de Israel habla precisamente de esto. En el libro de Números, en el capítulo 6, los versículos 24 y 26, esta es la bendición sacerdotal que el Señor mandó a Moisés y a Aarón que pronunciaran sobre el pueblo de Israel. Números 6, versículos 24 y 26. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Noten las tres cosas que aquí Dios le dice a Moisés que debe de pronunciar delante del pueblo. Que te cuide y que te cuide. Que el Señor esté al pendiente de ti. Que el Señor esté cuidándote. Donde quiera que andes. Sea lo que sea que estás, que el Señor te cuide. ¿Sí? En todo lo que emprendas, que el Señor te cuide. Noten lo segundo, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Para que el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros, tiene que estar Él viéndonos directamente y nosotros tenemos que estar enfrente de Él. ¿Sí? Tenemos que estar enfrente de Él, recibiendo el resplandor de su gloria, recibiendo el resplandor de su cuidado, recibiendo el resplandor de su gracia. ¿Sí? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y luego noten que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esta es la más grande bendición de la que podemos ser partícipes. ¿Sí? De nuevo, imagínense, la atención del Dios Todopoderoso está puesto sobre nosotros.
¿Saben qué? Se habla mucho acerca del cielo, ¿verdad? Gente ha escrito libros y leemos el Apocalipsis y leemos acerca de las calles de oro y leemos acerca de que allá no hay necesidad de sol ni necesidad de luna porque va a haber luz, ahí va a estar Dios y va a haber luz y no se va a necesitar ni luna, ni sol, ni estrellas y se habla de la gran ciudad y cómo está suspendida en el cielo y se habla de tantas cosas gloriosas, ¿verdad? Y eso nos emociona, pero ¿saben qué es lo más glorioso de estar en el cielo? Es que vamos a estar físicamente en la presencia de Dios. Vamos a poder verlo frente a frente, lo vamos a conocer tal como Él es, lo vamos a conocer así como Él nos conoce a nosotros. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Ahora, yo no sé si a ustedes les asusta el hecho de que los ojos de Dios estén sobre ustedes, pero a mí no me asusta ni en lo más mínimo que los ojos de Dios estén puestos sobre mí. ¿Sí? Porque así como me va a cuidar de no caer, de no tropezar y de no lastimarme mucho, también va a ver cuando ando queriendo esconderme y me va a corregir mandando a su Espíritu Santo para que me haga sentir convicción y no me va a dejar que me pierda. ¿Sí? Entonces es bueno, ¿sabe? Yo les digo a mis hijos, mi hijo ya va a cumplir 24 años, mi niña en septiembre cumple 21, Dios, ¿a dónde se fue el tiempo? Cada vez que salen les digo, por favor, déjenme saber en dónde están. No es porque quiera estarlos checando, no es porque quiera estarlos, ¿verdad? Es porque simplemente quiero saber a dónde ir, a quién hablarle en caso de que algo llegara a suceder. Quiero estar al pendiente, ¿sí? Y no es que no me importe lo que están haciendo, claro que me importa. Pero no es que los quiera tener aquí. Sí, no es que los quiera tener agarrados o como niños, ¿verdad? Siempre diciéndoles lo que deben hacer o lo que no. Creo que ya les enseñé bien lo que es bueno y lo que es malo y creo que puedo tener la confianza de que el Señor los va a guardar cuando no estén delante de mí. ¿Por qué? Porque están delante de Él. Pero sí les pido, déjenme saber que están bien, que llegaron bien a donde iban, que están bien en donde están, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora imagínense, Dios no necesita que yo le mande un mensaje de texto. ¿Sí? Dios no necesita que le marque, no necesita que le mande por Facebook un Messenger, no necesita que le marque el WhatsApp, porque ¿saben qué? Él sabe WhatsApp, ¿verdad? Él sabe. No hay a donde me pueda ir yo a donde no esté en su presencia. ¿Sí? Y como cristianos creo que esta es una gran bendición, ¿sí? Que los ojos del Señor estén sobre los justos. Ahora ahí los justos. Y los justos en el griego la palabra que se traduce justos es la palabra dikaios. Y es equitativo. Quiere decir que la persona que es justa es equitativa. En otras palabras, es justa. ¿Sí? Hace lo correcto, es igual con todo mundo se porta igual, no importa quiénes sean, no importa el color de su piel, no importa qué trasfondo cultural o económico, es equitativo con todos. ¿Sí? Implica también que la persona justa es inocente, es completamente inocente, es santa también. Eso es lo que quiere decir justos. Entonces cuando yo leo aquí, porque los ojos del Señor están sobre los justos, a veces a mí me preocupa, ¿sí? Porque yo sé que yo no soy justo. Yo sé que yo por mí mismo no soy justo. Yo sé que yo soy influenciado por mi trasfondo cultural, sé que soy influenciado por mis sentimientos, sé que puedo ser influenciado por mi estatus económico, lo que sea, y podría yo juzgar la situación de alguna persona de una manera muy injusta porque la juzgo con mis ojos terrenales, ¿sí? Pero aquí dice que claramente los ojos del Señor están sobre los justos y Pedro les está escribiendo a estos cristianos. Así es que yo debo pensar que para ser cristiano y que los ojos del Señor estén sobre mí, tengo que ser justo. Y luego más me preocupo cuando leo, por ejemplo, en Romanos 3:10, que no hay ni uno solo que sea justo, porque todos nos hemos alejado de Dios. Sí, es lo que Romanos 3:23 dice, ¿no es cierto? Perdón, 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿de quién estaba hablando Pedro aquí? Chihuahua, hombre. Me hubiera gustado mejor vivir en aquellos tiempos,
Y saber que en aquellos tiempos se podía ser justo, porque en estos tiempos, por más que trato yo de ser justo, no puedo lograrlo. Chihuahua, hombre. Entonces eso me preocuparía si no tuviera el resto de las Escrituras. Pero tengo las Escrituras, tengo todo el consejo de Dios. Y cuando estudio todo el consejo de Dios al respecto, encuentro que en Cristo yo soy justo. Y en Cristo ustedes son justos. Yo sé que no se sienten como que son justos. Yo sé que quizás esta última semana hicieron algo que si algo aclaró era que no eran justos. Pensaron algo que les dejó claro y al descubierto que no somos justos. Dijeron algo, juzgaron a alguien, ¿sí? Lo pusieron en una categoría de pecador porque lo vieron con sus propios ojos de justicia, que lo único que hace esto es decirles que no pueden ser justos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que los ojos del Señor están sobre nosotros si no somos justos? Porque somos justos en Cristo. Y como todo lo que Pedro ha dicho aquí en su epístola, en su carta, todos estos beneficios, todas estas cosas de las cuales nos habla, solamente se pueden lograr si estamos en Cristo. ¿Se acuerdan? Había una calcomanía que ponían en los hogares católicos romanos allá en Mexicali. Me acuerdo cuando andábamos testificando en todas las casas, había una calcomanía que decía, con María todo, sin María nada. ¿Se acuerdan de esa calcomanía? Sí, todavía hay algunas por ahí, ¿verdad? Pues lo siento mucho tener que informarles que con o sin María, ¿sí? Las cosas no cambian. Con el que sí cambian son con Jesucristo, ¿sí? Y con Jesús lo tenemos todo, hasta la justicia de Dios. Y sin Jesús no la tenemos. Y sin Jesús nadie puede reclamar este beneficio de que los ojos de Dios están sobre ellos. Tiene que ser en Jesús. Pedro nos dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, que el que no cometió ningún pecado, hablando de Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Escucharon eso? Jesús nunca cometió ningún pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en Él, y por favor, si no lo han hecho, subrayen en la epístola de Pedro cuántas veces habla acerca de que todo esto se lleva a cabo en Él. Sí, es en Él y por Él. Y porque es en Él y por Él, nosotros lo podemos hacer para Él. ¿Sí? Entonces, Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado por Dios, para que ahora nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Pero es en Él. ¿Sí? Entonces, en Él somos justos. En Él somos justos. En Él yo puedo decir yo soy justo. En Él ustedes pueden decir yo soy justo. En Él ustedes pueden decir yo soy justa. En Él ustedes pueden estar completamente convencidos de que la bendición, de que los ojos de Dios están sobre ustedes, ¿sí? Es segura porque están en Cristo. Porque la justicia que nosotros tenemos y mostramos no es la justicia que podemos ganar por nosotros mismos, es la justicia que la fe en Cristo nos da. A los romanos, Pablo les escribe en Romanos 3, versículos 22 al 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. No levanten la mano, pero ¿cuántos aquí creen en Él? Ok, no escuché muchos amenes. Le voy a hacer la pregunta otra vez. Si todavía no están seguros, les voy a dar la oportunidad de que vayan delante del Señor, se arrepientan y digan, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Les voy a dar unos segundos. Ok, creo que con eso es suficiente. La justicia de Dios, entonces, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Gloria a Dios, si viene el Señor ahorita, nadie se va a quedar. Todos nos vamos a ir con Él. Pero es necesario, ¿sí? No es
No estoy diciendo digan amén para que todo el mundo en línea escuche que todo. No, tenemos que estar convencidos de que estamos convencidos, de que estamos convencidos y saber que sabemos que somos salvos en Cristo, porque es la única manera en la que vamos a poder estar convencidos de que somos justos por lo que Él hizo por nosotros y porque nosotros creemos en Él. Amén. Y si entonces nosotros creemos en Él, somos justos, somos justificados por la fe y los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Sí? El versículo 22 de Juan 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? Son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. No nos ha costado nada, no se nos cobra nada, no tenemos que hacer nada a cambio, simplemente creerle a Él que el sacrificio que Él hizo fue suficiente para nosotros poner nuestra fe en Él y así ser justificados por Él. ¿Sí? Porque así como el pecado trajo la muerte y así como el pecado trajo la condenación de los hombres, también así Jesucristo vino a traer la justificación. En Romanos 5:18 Pablo dice, así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo, que sabemos que es Jesús, vino la justificación de vida a todos los hombres. Y cuando está hablando de hombres aquí, no está hablando de género, está hablando de humanidad, está hablando de la humanidad, a toda la humanidad. Así como por Adán y su transgresión, la condenación pasó a todos nosotros y todos estábamos condenados por Dios antes de venir a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Así también, por medio de Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Entonces, porque hemos sido justificados o declarados justos por nuestra fe en Jesucristo, entonces los ojos del Señor están sobre nosotros y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. ¿Sí? Pero es por lo que Él hizo. No es porque nosotros nos portamos bien, no es porque somos súper cristianos, no es porque somos súper espirituales, no, porque hemos creído en Cristo. Hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Sí? Y Pedro está usando aquí la imagen de ojos y oídos para recordarnos a los creyentes de entonces y los de hoy que Dios sabe acerca de todo lo que nos pasa, especialmente cuando estamos pasando por sufrimientos y especialmente cuando estamos pasando por pruebas, especialmente cuando estamos pasando por pérdidas, cuando estamos pasando por enfermedades, cuando estamos pasando por persecuciones. Él no deja que estas situaciones no pasan desapercibidas delante de Dios. Por eso usa términos antropomórficos, porque aunque Dios es espíritu y no tiene oídos y no tiene ojos, sí, Pedro usa estos términos para que nosotros nos demos cuenta que Él está siempre cuidando de nosotros, especialmente, de nuevo, cuando estamos pasando por sufrimientos. Él oye y responde a nuestro clamor. Él ve por lo que estamos pasando. Y él no deja, no cierra los ojos o da la vuelta. Él ve lo que estamos pasando. ¿Sí? Y Él responde a nuestras oraciones. Él responde a nuestras oraciones. A veces no responde como nosotros quisiéramos, ni tan rápido como quisiéramos, pero Él responde a nuestras oraciones. Por eso el apóstol Juan nos dice el Señor Jesucristo nos dice en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Se fijaron en el principio del versículo 7? Si permanecen en mí. Es en Él. Es en Él. De nuevo nos dice Juan en 1 de Juan 3:22, que recibiremos de Él todo lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. ¿Se fijan ustedes? Vamos a recibir lo que pidamos, ¿sí?, cuando obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Entonces, recuerden eso. ¿Sí? Vamos a recibir todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Eso quiere decir que lo contrario también es cierto. Que si no hacemos o no obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que no les son agradables, ¿qué quiere decir?
que no vamos a recibir lo que pidamos, ¿no es cierto? Si no cumplimos con sus mandamientos, si no hacemos lo que le agrada a Él, no vamos a recibir las cosas que pidamos. Y eso está muy claramente escrito. Noten ahí el final del versículo 12. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Por eso Pedro está exhortándonos a todos a que sigamos el bien, a que hagamos el bien, a que busquemos la paz, a que sigamos en ella. Sí, porque Dios tiene sus ojos, voltea su rostro sobre los justos. Pero los justos también tienen que estar haciendo o cumpliendo con los mandamientos de Dios, y también tienen que estar haciendo las cosas que les son agradables, oh Dios. Porque está muy claro ahí, el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. O sea, en contraste con lo que Dios hace con los justos, Dios hace completamente lo contrario con los que hacen el mal. Ahora, ¿hay cristianos que hacen mal? Si dicen que no, están mintiendo. ¿Sí? Habemos cristianos que a veces hacemos el mal. A veces lo hacemos inconscientemente, a veces lo hacemos conscientemente porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer y al cabo que estoy bajo la gracia y al cabo que Dios me ama de todas maneras. Bueno, cuando pensamos de esa manera, entonces el Señor no escucha nuestras oraciones. Es más, se nos dice aquí que el rostro del Señor está en contra de nosotros. Sí, cuando usted quiere platicar con su esposa o con su esposo y su esposo o su esposa no lo quiere oír, ¿qué hacen? Se voltean, le dan la espalda y agarran en dirección opuesta, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que se nos está diciendo aquí que Dios hace con los que hacen el mal. ¿Sí? Cuando les quiere dar un consejo a sus hijos y ya es la 10,000ª vez que les da el mismo consejo, ¿sí? ¿Qué hacen sus hijos cuando ya no lo quieren oír? Se dan la vuelta y se van para otro lado. Entonces está muy claramente aquí que el Señor tiene sus ojos sobre los justos y contesta sus oraciones, pero es lo contrario contra los que hacen el mal. Y sí, habemos cristianos que a veces hacemos el mal. Ahora la solución es muy sencilla en realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Es ir delante de Dios y confesar nuestro mal, confesar nuestro pecado, ¿sí? Ponernos a cuentas con Dios. Lo que dice Isaías, ¿no es cierto? Venid luego y estemos a cuentas. ¿Sí? Vamos a platicar, vamos a arreglar las cosas entre tú y yo. Si tus pecados fueran como la grana, van a ser blancos como la nieve. ¿Sí? Si fueran rojos como el carmesí, van a ser hechos como blanca lana. Pero primero tiene que haber esa confesión. Porque si no hay esa confesión, entonces somos justos injustos, por así decirlo. ¿Sí? Somos justos, que bueno, soy justo en Cristo, entonces quiere decir que puedo vivir como un demonio y no hay ningún problema. No es así como funciona la cosa. Porque aun cuando somos justos y como justos no vamos a ser castigados en el infierno eterno, ¿sí? Dios sí nos puede dar la espalda y no escuchar nuestras oraciones mientras nos encontremos en la injusticia. ¿Sí? Acabamos de estudiar la vida, estamos estudiando la vida de David, ¿no es cierto? Y vemos ahí las consecuencias del pecado. ¿Sí? Vemos ahí las consecuencias del pecado. Entonces, si estamos pecando, ¿cómo esperamos que vamos a clamar a Dios y Dios va a decir, oh, ok, no le hace que estés pecando, yo sé que tu corazón está en el lugar correcto, así es que ahí te va lo que estás pidiendo? ¿Creen que va a suceder? Ahora, a veces Satanás, ¿sí?, nos va a querer engañar para que se crea que Dios no tiene ningún problema con él. Voy a hacer las cosas. Satanás puede hacer eso también, para hacernos pensar que estamos bien con Dios, no le hace que estemos haciendo como estemos viviendo y que Él está contestando nuestras oraciones. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Noten lo que el Señor Jesucristo le dice al pueblo noten lo que el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Isaías, en Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2. El Señor les dice, bien pueden ver
que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. En otras palabras, la mano de Dios sigue igual de poderosa que siempre para salvar, y los oídos de Dios son tan buenos como siempre han sido y pueden oír. Versículo 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Entonces, si hemos estado pidiendo algo por mucho tiempo y el Señor no ha escuchado, ¿sí? Y estamos robando en la oficina, o estamos cometiendo fraude en nuestros impuestos, o estamos mintiendo en tal o cual situación, o estamos haciendo lo que mejor nos conviene a nosotros en tal o cual cosa, y no estamos siguiendo lo que Dios nos dice en su palabra que debemos hacer. No contesten, pero ¿creen que Dios nos va a contestar nuestras oraciones? Por lo que leemos aquí, yo creo que no. Si en Santiago 4:3 nos dice: cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras intenciones al pedir lo que estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo egoístamente para nosotros, o estamos pidiendo para bendecir a los demás? ¿Sí? Mucha gente quiere que la economía se componga, ¿no es cierto? Porque si la economía se compone, entonces voy a tener más. Gloria a Dios, voy a tener más, ¿verdad? Si ahorita el mercado está como está, imagínense cuando todo se ponga bien, cómo va a estar la bolsa de valores y cuánto dinero voy a poder ganar. Wow, mi cuenta de ahorros va a poder crecer. Okay, pero ¿para qué quieres que crezca tu cuenta de ahorros? ¿Saben para qué debemos querer que crezca nuestra cuenta de ahorros? Para poder ser más generosos con los que son menos afortunados que nosotros. ¿Sí? Para poder compartir con los que no tienen todo lo que nosotros tenemos. ¿Sí? No para tener el montón ahí guardado, ¿verdad? Y querer siempre verlo crecer y crecer y crecer y nunca menguar. Hay gente que así es, ¿no es cierto? Tiene el montón ahí guardado y tiene tantos deseos de comprar tantas cosas, pero no las compra. ¿Por qué? Porque si las compra va a bajar el montón, ¿verdad? Va a bajar el montón. Ok, ahí sigue amontonándola. Un día Dios te va a llamar a su presencia. ¿Y saben quién lo va a gastar? Tu futuro yerno. Entonces mejor repartirlo entre los necesitados hoy a que tu yerno lo gaste todo en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces hay situaciones en las que Dios no responde, en las que Dios no da, porque nuestras intenciones al pedir son malas. Sí, porque nuestras intenciones al pedir es para, ¿verdad? Y ya no nos faltan otros $1,000 y voy a subir a $10,000 en mi cuenta de ahorros. Vieja, ya no vamos a prender las luces, ¿ok? Ya no vamos a prender las luces, ya no vamos a prender el aire acondicionado de 4 a 4 de la tarde a 1 de la mañana. Vamos a sufrirle, porque calculo que en 1.5 meses, 2 meses, voy a poder ahorrar los $1,000 que me faltan para los $10,000. Y la señora: viejo, pero ¿para qué quieres tanto dinero en el banco? Oh, se siente tan bonito cuando abro la cuenta. $10,000. Y luego viene un cobro de algo que no se esperaba, ¿verdad? Se descompuso el carro. Hay que pagar $500. Dios, ¿qué onda? Apenas había llegado a los $10,000 y ahora el carro no lo... A veces el Señor no responde por nuestro propio bien, porque quiere cambiar nuestro corazón, porque quiere obrar en nosotros, quiere que haya un cambio en nuestra manera de ver las cosas. ¿Se imaginan ustedes si todos tuviéramos ese pensamiento? No necesitaríamos welfare, no necesitaríamos ninguno de esos programas federales y estatales y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargaríamos de las necesidades de nosotros mismos, siempre buscando a quién bendecir con las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. ¿No es cierto? Eso es lo que la iglesia hizo al principio. ¿Se acuerdan?
Cuando todos vendían todas sus pertenencias y la llevaban a los apóstoles. ¿Sí? Eso era lo que estaban tratando de hacer, de ellos mismos, cuidar de su propia gente, cuidar de los cristianos. ¿Sí? Ahora, una gran diferencia es que en aquel entonces lo hacían voluntariamente. Hoy el gobierno quiere forzarnos a todos a hacerlo y así no funciona tampoco. ¿Sí? Pero debemos de tener ese corazón de ayudar, de dar a los demás. ¿Sí? Ahora, estamos viendo que el Señor entonces, sus ojos, Él voltea su rostro de aquellos que están haciendo el mal. Él no responde a las oraciones de aquellos que están haciendo el mal. Y lo vimos bien claramente aquí en el mismo estudio de Primera de Pedro, en el capítulo 3, cuando Pedro les dice a los esposos, hablando de las esposas, en la segunda parte del versículo 7, en donde les dice, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Y luego noten lo que dice, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Maridos, cuando no estamos tratando a nuestra esposa como Dios nos manda que la tratemos, nuestras oraciones las levantamos, pegan ahí en el cielo del edificio en el que estamos y no llegan más arriba. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, si estamos tratando a nuestra esposa con la punta del pie, y no creo que nadie la esté tratando así, al menos espero que no. Y si descubrimos que alguien lo está haciendo, créame que lo primero que vamos a hacer es llamar a las autoridades y mandarlas a su casa. Se los juro, se los prometo. Pero si no estamos tratando a nuestras esposas como debemos de tratarlas, como Dios nos manda que las tratemos, nuestras oraciones no llegan más alto que eso. Y aquí está bastante alto. Pero Dios está mucho más arriba que eso todavía. Pues queremos que nuestras oraciones sean contestadas como maridos. Tratemos a nuestra esposa como la hija de Dios que sabemos que es. ¿Sí? Entonces hay diferentes razones y diferentes circunstancias en las que Dios no tiene su rostro, sus ojos, ¿sí?, sobre nosotros, porque para ello tenemos que ser justos en Jesucristo, pero al mismo tiempo, como nos dice Juan, tenemos que estar haciendo, ¿sí?, tenemos que estar obedeciendo sus mandamientos y tenemos que hacer las cosas que le son agradables a Él. Y todos sabemos lo que le es agradable al Señor. Entonces examinémonos nosotros mismos. A lo mejor hemos estado orando por mucho tiempo por algo, pidiendo algo o clamando por algo y el Señor no ha contestado. Ok, hay algo que esté estorbando a que mi oración llegue a Dios. ¿Qué es? Señor, revélame lo que estoy haciendo que está estorbando para que mi oración llegue a ti. Y Señor, si en algo te he ofendido, si no he estado haciendo lo que a ti te agrada, si no he estado guardando tus mandamientos, Señor, perdóname. Porque saben que una oración que Dios nunca va a despreciar es la oración de un corazón contrito y humillado, lleno de arrepentimiento, que reconoce que ha estado pecando contra Dios y que necesita su perdón. ¿Por qué? Como siempre les digo, casi cada servicio se los digo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer es confesar. Y saben que las puertas del cielo se abren una vez más. Pero luego tenemos que hacer como aquella mujer que el Señor Jesucristo se la llevaron para preguntarle qué iba a hacer con ella porque había sido sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo, ni yo te condeno. ¿Sí? Cuando les preguntó dónde están los que te condenaban, ella dijo, se han ido. Él dijo, ni yo te condeno. Ve, ¿y qué dijo? No peques más. Entonces, si ya sabemos lo que está estorbando nuestras oraciones, entonces seríamos muy tontos, seríamos muy necios si lo seguimos haciendo sabiendo que eso va a estorbar a nuestras oraciones, ¿no es cierto? Entonces no seamos necios. ¿Quién dice amén? ¿Qué? Entonces, pero si somos justos, ¿ok? Justos por la justicia de Dios, por la justicia de Jesucristo que Él nos ha dado por la fe en Él. ¿Sí? Si los ojos de Dios están sobre nosotros, si sus oídos están atentos a nuestras oraciones, si estamos haciendo sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos y haciendo lo que le es agradable a Él, entonces note lo que les dice en el versículo 13. Si todo esto es cierto, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien?
Se dan cuenta, porque todo esto es verdad, porque los ojos del Señor están sobre ustedes, porque sus oídos están atentos a su clamor, especialmente cuando están pasando por sufrimientos, dificultades, pruebas, etc. Entonces, si todo eso es cierto, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? ¿Quién podrá hacerles daño? La respuesta obviamente es nadie, ¿verdad? Eso no quiere decir que no van a intentarlo. Eso no quiere decir que inclusive lo van a lograr de vez en cuando. ¿Sí? Eso no quiere decir que un día no vamos a bajar la guardia y el daño va a llegar a nosotros. Y esto no quiere decir que nadie podrá hacernos daño nunca. Quiere decir que porque estamos haciendo la voluntad de Dios y sus ojos están sobre nosotros y sus oídos están atentos a nuestro clamor, no tenemos por qué temer de lo que nos puedan hacer. Porque nada de los que nos puedan hacer puede afectar nuestra relación con Cristo. Puede afectar nuestra vida física, ¿sí? Puede inclusive hacer un atentado contra nuestra paz, pero si estamos en Cristo, nuestra relación con Él nada la puede tocar. Nuestra paz en Él nada la puede tocar. Nuestra seguridad en Él, la seguridad que podemos tener en Él cuando estamos en Él, nada la puede tocar. Nada de lo que nos haga este mundo la puede tocar. Pueden decirnos que no podemos tener servicios aquí adentro, que los debemos de tener afuera. Eso no impacta en nada nuestra relación con Dios. Eso no impacta en nada nuestra seguridad en el Señor Jesucristo. Eso no impacta en nada, ¿sí? Nuestra habilidad para servirle y honrarle, ¿no es cierto? Pueden decirnos que no podemos tenerlos ni servicios ni adentro ni afuera, que lo único que podemos hacer es hacerlo por línea. Eso no impacta en nada nuestra relación con Dios, eso no impacta en nada lo que nosotros podemos hacer en Él. Para Él eso no impacta en nada nuestra obediencia a Él, podemos seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos enchilamos tanto? ¿Por qué andamos ahí que sí, que deberíamos de rebelarnos? Miren, aquí estamos adentro ahorita. ¿Ya vino la Gestapo a sacarnos a macanazos de aquí? Dios tiene sus ojos sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. ¿Sí? Y en cuanto se ponga más fresco allá afuera, saben que nos vamos a ir allá afuera. Porque a mí me gusta más allá afuera que aquí adentro. Sí, pero entonces, ¿quién podrá hacernos daño si seguimos el bien? Si hacemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos tantas escrituras que nos hablan acerca de la seguridad que podemos tener en que Él está con nosotros. Sí, en el Salmo 112, los versículos 5 al 7 dicen, el hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia y por eso nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado. Noten lo que dice el versículo 7, vivirá sin temor a las malas noticias. Noten que no dice que nunca va a recibir malas noticias, pero no va a tener temor a las malas noticias. ¿Por qué? Porque Dios está con él, porque Dios está en su esquina y su corazón estará firme y confiado en el Señor. ¿Sí? Entonces, sí vamos a recibir malas noticias, pero esas malas noticias nos van a hacer, como dicen en México, lo que el viento a Juárez. Así es que tenemos que meditar en ellas, tenemos que pensar en ellas, pero luego decir, Señor, las pongo en tus manos, tú encárgate de esto. ¿Sí? Tú encárgate de esto. En Hebreos 13, los versículos 5 y 6, Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré de lo que pueda hacerme el hombre. No temeré de lo que me pueda hacer un mortal. Porque mi Dios es el Dios inmortal y Él está conmigo, Él está en mi esquina. ¿Sí? Si Dios es con nosotros, ahora a veces tomamos este texto y decimos que nadie se nos puede poner al brinco, ¿verdad? Y que si alguien se nos pone al brinco, ¿verdad? No, va a haber quien se nos ponga al brinco. Va a haber situaciones en las que el enemigo va a venir duro y tupido y con todos sus demonios y ¿saben qué? Nos va a poner unas cachetadas, especialmente si no estamos en constante comunión con Dios. ¿Sí? Si no tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, si no podemos recurrir a ella para ser fortalecidos en ella. ¿Sí? Si andamos por allá, como dice mi mamá, de yo lo vi, nadie me lo contó y de repente el enemigo viene a cachetearnos y decimos, Señor, ayúdame. Y el Señor va a decir, espérate tantito, espérate tantito. Necesito que aprendas una lección.
El Señor no va a evitarnos lecciones a través de la vida, a través de las situaciones que vivimos. No porque sea malo, porque quiere que nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos y de qué tanto de nuestro lado está. Porque cuando nos pasan esas cosas, es cuando nos damos cuenta que si no fuera por el poder de Dios, si no fuera por la gracia de Dios, no hubiéramos podido permanecer en pie. Porque esas cosas nos llevan no que Él se voltee sobre nosotros, sobre su rostro sobre nosotros, sino a nosotros voltear nuestro rostro hacia Él. Y luego nos damos cuenta que antes de que nosotros nos volteáramos hacia Él, Él ya se había volteado hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ve nuestro corazón. En el Salmo 118 y el versículo 6 dice, el Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. Si no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. ¿Sí? Todos aquellos que viven aquí en esta tierra con nosotros son, escuchen esto, simples mortales. Por más poder que tengan, son simples mortales. El gobernador Gavin Newsom es un simple mortal. ¿Ok? El presidente de Estados Unidos es un simple mortal. ¿Sí? Son simples mortales. Son incrédulos. Que a menudo ni cuenta se dan del mal que están haciendo. En lugar de hacer todo lo que hacemos y decir todo lo que decimos, deberíamos de estar orando por ellos. Y eso es lo que vamos a hacer el sábado que entra. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a ver es que esto de nuevo no quiere decir que no habrá sufrimientos de una clase o de otra de vez en cuando, aunque estemos siendo buenos y haciendo el bien, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Sí, pero aún en esos tiempos, y escuchen esto, y esto no lo se recibe muy bien, aún en esos tiempos debemos de buscar ser dichosos. Saber que Dios está con nosotros, a pesar de los sufrimientos y las persecuciones y las tribulaciones por las que pasamos. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio y les dijeron que ya no enseñaran en el nombre de Jesús y los metieron a la cárcel, pero luego un ángel vino y abrió las puertas de la cárcel y ellos se salieron y fueron a seguir predicando al templo y luego mandaron a los alguaciles a que los trajeran delante del concilio? Los alguaciles fueron y ya no estaban predicando en el templo y luego los alguaciles fueron ante el concilio y les dijeron, los hombres que metimos a la cárcel ya no están ahí, están predicando en el templo, y se los trajeron, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado porque tenían miedo que el pueblo que los atacara porque los consideraban profetas. Los llevaron del concilio, les amenazaron otra vez y los azotaron y luego los soltaron. ¿A cuántos de nosotros están azotados por hablar de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros han metido a la cárcel por hablar de Jesucristo? ¿A cuántos de nosotros hemos perdido nuestro trabajo por hablar de Jesucristo? Ellos pasaron por todo eso, por todo eso. ¿Y saben lo que dice en Hechos 5:41? Los apóstoles salieron del concilio felices, dichosos de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. No habían hecho nada malo. Delante de la ley romana no habían hecho nada malo. Delante de la ley de los judíos no habían hecho nada malo. Sufrieron por el nombre de Cristo. Y porque su sufrimiento era por el nombre de Cristo, salieron felices. Sí, lo que Pedro va a decir aquí en el próximo versículo no es algo teórico, no nos lo está diciendo por teoría, lo está diciendo porque esa fue su experiencia en su caminar con el Señor. Noten el versículo 14. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia, por hacer el bien, por hacer lo correcto, por seguir los mandamientos del Señor, por hacer lo que le agrada a Él. Dichosos ustedes si sufren por esa causa. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Miren, mis hermanos, vivimos en un mundo caído que no funciona como debiera, y aún aquellos que hacemos la voluntad de Dios tendremos que sufrir de vez en cuando. Vamos a tener que sufrir de diferentes formas, diferentes circunstancias. Pero no debemos tener miedo. Nada nos debe asustar porque estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo.
Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Noten, gócense porque en el cielo ya tienen ustedes un gran galardón. A menudo vivimos pensando que la vida aquí es en donde debemos recibir el mayor gozo, la mayor felicidad, la mayor bendición de toda índole. Aquí la debemos de recibir. ¿Para qué lo quiero después de muerto? Así pensamos a veces. Señor, yo quiero ver tus bendiciones aquí. Quiero el carro grande, quiero la casa grande, quiero el carro nuevo, quiero la cuenta de banco llena, quiero esto, quiero salud, quiero larga vida, quiero felicidad, quiero... Y quieren vivir su mejor vida aquí. La mejor vida aquí no se compara con la peor vida allá. Sí, porque allá tenemos ya un gran galardón. Noten que no dice galardón, un gran galardón. Sí. Santiago 5:11 dice, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia. ¿Cómo me cae gordo cuando hablan de la paciencia de Job? Sí, ustedes ya han sabido de la paciencia de Job. ¿Cuántos saben de la paciencia de Job? ¿Cuántos quisieran pasar por lo que Job pasó? Pero lo admiramos, ¿verdad? Qué bárbaro. Ese Job estaba bárbaro. Cuando sea grande yo quiero ser como él. De nuevo, Santiago 5:11, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job. La segunda parte es lo que me llama la atención a mí. Y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Job le sufrió, pero sí bárbaro, ¿no es cierto? Y el Señor lo bendijo doblemente de todo lo que tenía al principio aquí en la tierra y luego lo bendijo con la vida eterna en el cielo. ¿Qué tal si lo único que tenemos que hacer nosotros es sufrirle un poco más? No, algunos de nosotros no nos queda mucho tiempo de sufrimiento. ¿Ok? Pero tenemos la esperanza del gozo que vamos a tener en su presencia. Y si nos permite una larga vida aquí en la tierra, tenemos el gozo de saber que Él está con nosotros. ¿Sí? Versículo 15 dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Siempre debemos estar listos para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso fue exactamente lo que Pedro y Juan hicieron en Hechos capítulo 5. Lean el capítulo 5 de Hechos ahora que lleguen a su casa y vean que eso fue lo que hicieron. No se amedrentaron, no tuvieron miedo de lo que las autoridades les podrían hacer. Ellos habían recibido el mandamiento del Señor de predicar la palabra, de enseñar ese camino y lo hicieron. El profeta Isaías nos dice, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de su temor. O sea que al único que debemos temer es ¿a quién? Todos los demás. ¿Qué nos pueden hacer si Dios está de nuestro lado? Aun cuando nos mataran, ¿qué nos pueden hacer después de eso? Absolutamente nada. En Él estamos seguros. Amén. Vamos a orar.